interesante y amplio. También les pedimos que puedan poner sus nombres reales. En la pantalla, a un costado, hay una opción que dice renombrar. Ahí pueden hacer clic y poner sus verdaderos nombres. De ser posible, también prender sus cámaras, así la conferencista puede interactuar mejor con ustedes. La educación del corazón realmente es muy importante para nuestras vidas y en el mundo muy pocas personas conocen en qué consiste y la importancia, ¿verdad?, actual. Realmente son muy interesantes los temas que está presentando la conferencista, entonces espero que puedan aprovecharlo al máximo. A continuación vamos a invitar a la conferencista Esther Lee. Ella es directora académica de IYF, directora del Colegio Musical Cesori y licenciada en psicología también. Adelante, directora Lee. ¿Cómo están los mejores líderes del mundo? Hoy también estoy muy agradecida y contenta de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir entonces. Vamos a ver el tema de hoy. Hoy yo quisiera compartir con ustedes acerca de los pensamientos. ¿Ustedes llegaron a pensar detenidamente, más o detalladamente acerca de los pensamientos? Hoy voy a estar explicando el proceso, ¿sí?, mediante el cual los pensamientos son producidos en nuestro corazón. También quisiera que ustedes a través de esta conferencia puedan conocer la influencia de los pensamientos tanto en la acción y la conducta del ser humano. Entonces vamos a ver qué es el pensamiento. Hoy vamos a ver detalladamente, ¿sí? Ustedes van a poder llegar a interiorizarse mucho mejor acerca de sus pensamientos. ¿Qué pensamiento? Una operación que captura y juzga algo. Un pensamiento que sobrevive y crece en el corazón, conduce la vida. Un ser humano piensa al día incontables veces. ¿Cuántos pensamientos les parece a ustedes que pasa al día en ustedes? ¿Cuántos pensamientos? ¿10? ¿20? ¿100? ¿1000? Se dice que 50,000 pensamientos aproximadamente pasan al día en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Entonces, ¿se asustaron? ¿50,000 será? Es que hay tantos pensamientos que pasan y vienen y nosotros no nos damos cuenta. ¿Es así? Quisiera, para poder explicar mejor acerca de los pensamientos, vamos a ver un video. Es un video acerca de las tortugas. Cientos de miles de tortugas de 5 centímetros de longitud marchan hacia la superficie. Para esta recién nacida y sus hermanas, este será el día más largo de sus vidas. Solo 5 de cada 100 tortugas sobrevivirán las próximas 8 horas. Más allá de las barricadas de madera de deriva, el campo de batalla se extiende a lo largo de 36 metros de arena profunda. Las fuerzas enemigas aguardan.
tan cerca y tan lejos. Por fin, están a salvo en el mar. ¿Qué tal el video? ¿Les gustó el video? ¿Sí? Pues pudieron mirar bien. No todas las tortugas del mar al nacer pueden crecer como ustedes lo vieron. Se dice que si todas ellas alcanzaran la adultez, no habría espacio restante en el mar, si es que todas ellas llegan a sobrevivir. Una vez que una tortuga de mar pone sus huevos, ¿no?, en la playa, salen en un tiempo similar. Todas las tortugas bebés que salen del huevo entre 2 o 3 meses, eso varía por la humedad y la temperatura. Y se dirigen luego todas juntas, ¿no?, hacia el océano. Sin embargo, como ustedes lo han visto en el video, a lo largo del camino, algunas son devoradas por las gaviotas, devoradas por los lagartos, por los cangrejos también, y que vienen a cazarlos, ¿verdad? Si fueran capaces de llegar al océano, evitando aquellos ataques o obstáculos, se puede decir, aún no estarían a salvo, pues seguirían encontrándose con otros depredadores dentro del mar. Si una tortuga de mar pone 100 huevos, se dice que aproximadamente uno solo llega a crecer hasta convertirse en una tortuga adulta. Qué interesante, ¿verdad? Quisiera darle otro ejemplo. Este ejemplo es de los dientes de león. Conocen, ¿no? Seguramente que todos ustedes alguna vez lo han visto. Después de que los dientes de león florecen, se dispersan sus semillas a través del viento. Y si es que cada semilla germinara y se convirtiera en un diente de león, el mundo entero estaría lleno ¿de qué? De diente de león. Solamente 1% llega a germinar y florecer. Vamos a ver. Las mujeres en promedio producen alrededor de 500 óvulos en toda su vida. ¿Ustedes sabían eso? 500 óvulos en toda su vida. Y los varones producen millones y millones de espermatozoides. Cada uno, si es que llega a convertirse en bebé, ¿cómo estaría la Tierra? Se saturaría, ¿no?, de personas en muy poco tiempo. No tendría ni un lugar para poder ni siquiera pararse. ¿Qué piensan ustedes? Y aunque una mujer produzca un óvulo, si no se encuentra con un espermatozoide, todo desaparece, ¿sí? Hay muchos pensamientos que desaparecen así también en nuestro corazón. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Pueden relacionar? Vamos a ver siguiente PPT.
dice, ¿no? Aunque un óvulo y un espermatozoide se fecundan, no de todos nace un bebé. Así también hay pensamientos que permanecen un momento y luego desaparecen. Seguramente que todos ustedes tienen esos pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos en ustedes? El feto, podríamos decir, ocupa gran parte del vientre. Así también hay pensamientos que crecen, comienza a ocupar gran parte del corazón. Tal como el óvulo fecundado comienza su proceso de división dentro del útero de la mujer, los pensamientos arraigados se vuelven cada vez más grandes y visibles. A medida que el tiempo pasa y la madre supera las dificultades, las situaciones, el feto comienza a ocupar, digamos, mayor parte, ¿no? Podríamos decir gran parte, como dice, del vientre, de modo que el embarazo comienza a notarse. A medida que va creciendo, entonces se nota, ¿sí? No se puede más esconder. Y así también, a medida que el pensamiento crece y comienza a ocupar gran parte de nuestro corazón, eventualmente se muestra en el exterior. ¿Cómo? Convirtiéndose en una acción. Y luego eso va a determinar inclusive nuestra vida, dependiendo de la acción. Uno piensa que es la acción, pero en realidad es el pensamiento que ha aceptado, es el pensamiento que ha recibido. Muchas veces no le damos la importancia a los pensamientos. Son pensamientos nada más. Muchas personas lo dicen así, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de pensamientos que influencian en gran manera nuestra vida. Hay en realidad muchos pensamientos, ¿no? Lo mismo sucede con los pensamientos que crecen. Vamos a ver más detalladamente, ¿sí? Acerca de esos pensamientos. Hay muchos pensamientos que crecen dentro del corazón de las personas. No todos los pensamientos que surgen dentro de nosotros llegan a dar frutos, ¿sí? Llegan a la acción, ¿sí? El pensamiento de querer, por ejemplo, de ser bonita, guapo, ¿sí? Hay esos tipos de pensamientos. Hay pensamientos de querer ganar mucho dinero, ¿sí? De querer vivir mejor, ¿sí? De querer vivir una vida más cómoda, de querer comer más, ¿sí? El deseo de tener con quien hablar, con quien compartir el corazón, amar. En realidad, muchísimos pensamientos surgen y desaparecen en el corazón. Vuelven a surgir, vuelven a desaparecer, ¿sí? Y así continuamente. En el corazón de un estudiante, por ejemplo, puede surgir un pensamiento, ¿no? El de querer convertirse en un atleta, ¿sí? De natación, por ejemplo. En el corazón de otro estudiante puede pasar un pensamiento de querer ser futbolista, ¿sí? A lo mejor su sueño, ese pensamiento llega a crecer y a lo mejor puede querer, desear, ¿sí? Participar en la Copa Mundial representando a su país, ¿sí? Y un día patear
una pelota y anotar no un gol, sino un golazo, como se dice, ¿no? Con tan fuerza que termine, ¡boom!, rompiendo la red del arco. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron algo así? Además de estos, incontables pensamientos se levantan y atraviesan dentro de nuestro corazón. Y todos los pensamientos pasan el mismo proceso como los huevos de las tortugas, como las semillas de los dientes de león. Pensamientos que están en nosotros. Ustedes saben que hay pensamientos que continuamente van a producir, continuamente. El mismo pensamiento, pero podríamos decir, echar su raíz y se va a producir más y más, va a ser más fortalecido. Y hay otros pensamientos que estaban, pero van a desaparecer. O sea que uno no se da cuenta, pero es lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Ahora vamos a ver entonces con más detalle. ¿Y cómo son? ¿Cuáles son esos pensamientos? Vamos a ver los tipos de pensamientos. Dice producción de muchos pensamientos y la producción de pensamientos que se contraponen. ¿A qué se refiere esto? Muchos pensamientos surgen dentro de nosotros para sustituir, reemplazar a los que ya estaban anteriormente. Antes uno tenía un pensamiento y comienzan a producirse pensamientos que contraponen este pensamiento y hay un conflicto, hay una lucha. Creo que esta experiencia lo han pasado, sea niño, adolescente, joven, adulto, ¿sí? Personas de tercera edad, todos habrán pasado por esta experiencia. Los pensamientos efímeros son pensamientos que podríamos decir desaparecen sin dejar rastro alguno. De igual manera, hay muchos pensamientos que desaparecen sin que uno ni siquiera se haya percatado de su existencia. Los pensamientos pasajeros son pensamientos que quedan, diríamos, por un tiempo, por un instante. Eso puede ser horas, puede ser días, semanas, pero en un momento se queda ahí, permanece ahí, ¿sí? Por más tiempo recibiendo mucha atención, pero luego se esfuma, se va. Eso podríamos decir que son los pensamientos pasajeros. Luego están los pensamientos persistentes. ¿Y cuáles son esos pensamientos persistentes? ¿Cuáles son esos pensamientos que constantemente insisten, ¿sí? Son insistentes, ¿sí? Cada minuto, cada hora, le dice a ustedes, ¿cuáles son esos pensamientos? ¿Ustedes tienen pensamientos persistentes? ¿Sí? Me imagino que sí. Y están, podríamos decir, un tipo más de pensamientos que podríamos llamarlo pensamientos descartados. En realidad hay muchos pensamientos muy buenos, ¿no? Pero que la misma persona borra. Uno mismo lo descarta, como lo dice, pensamientos descartados, ¿sí? Por ejemplo, uno puede, yo no puedo porque no tengo esa capacidad. Por ejemplo, aunque es un pensamiento muy bueno, pero uno mismo lo está descartando. Hay muchos casos de pensamientos descartados también. ¿Qué les parece? Dividiendo los tipos de pensamientos, no sabían que habían tantos pensamientos, ¿es así? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver
el proceso, ¿sí? ¿Cómo llega a funcionar? ¿Cuál es el proceso que funciona estos pensamientos? Al igual que una mujer casada que quedó embarazada y el bebé crece dentro de su vientre hasta el día que nazca, ¿no? Los pensamientos que surgen en nuestros corazones atraviesan un proceso muy semejante. Un feto es capaz de salir del útero de su madre luego de haber pasado por muchos procesos. ¿Es así? No es que llegó a fecundarse y nace, no, sino que tiene que pasar por mucho proceso de crecimiento para así poder iniciar su vida como ser humano, como persona. De igual manera, los pensamientos, cuando cobran, podríamos decir, vida, cuando cobran vida, cuando pasan, cuando supera todo ese proceso similar. Por ejemplo, pensamientos que desaparecen. No todos los pensamientos son implantados, como habíamos dicho. Hay pensamientos, muchos pensamientos que vienen, ¿sí? Hay pensamientos que quedan y hay pensamientos que desaparecen. Entre los pensamientos que llegan a subsistir, llegan a quedar en el corazón, ¿qué pasa? Una vez que queda implantado en el corazón, crece minuciosamente. Y ustedes saben, cuanto más interés ustedes le dan a ese pensamiento, boom, 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 crece más rápido, ¿sí? Si ustedes echan más su corazón a ese pensamiento, va a crecer más rápidamente. Hasta que llega a cubrir todo el corazón. Una vez que ese pensamiento creció y cubrió todo el corazón, llega a manifestarse en acción. Me están siguiendo, ¿verdad? Así es que no es que uno actúa por actuar de repente, ¿sí? Sino primero piensa, ¿sí? Es lo mismo, le voy a dar un ejemplo fácil. Bueno, yo como hamburguesa, pero no es que come la hamburguesa directamente. Tuvo que haberse imaginado, pensado primero en la hamburguesa, ¿sí? Con tomate o sin tomate. Primero tuvo que haberse imaginado y luego prepararlo o comprarlo para comer la hamburguesa. Es un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entender mejor. Quiero contarles una historia de dos monjes. Estos dos monjes estaban para cruzar el arroyo, ¿sí? Ellos se estaban dirigiendo hacia la ciudad. Y hoy en día los ríos, los arroyos tienen puente para poder cruzar, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Pero en aquellos tiempos, la gente debía cruzar el arroyo como remangándose los pantalones, ¿sí? Y iba a empezar a cruzar. Pero, ¿qué pasó? Vio que estaba ahí una hermosa doncella, ¿sí? Con un semblante de preocupación. Entonces, uno de los monjes se dio la vuelta y le preguntó: señorita, ¿usted quiere cruzar? ¿Está tratando de cruzar el río? Ay, sí, no sé cómo, pero yo necesito cruzar el río. Y pensó el monje y le dijo: súbase a mi espalda, yo la cargaré hasta el otro lado del arroyo. En realidad, en esa época, en la antigua Corea, existía una enseñanza que decía: un muchacho y una muchacha no debe sentarse junto o hablarse después de haber alcanzado o cumplido 7 años de edad. Antes era así,
ahora ya no. Pero esto no era algo muy sencillo. Entonces, pero si no, la doncella se iba a quedar ahí y no sabemos hasta qué hora. Y ella se quedó pensando y luego aceptó. Ay, muchas gracias. Entonces, el monje, ¿sí? Cargó a la doncella y empezó a cruzar el arroyo. Después de atravesar la corriente, que era bastante fuerte ese día, el monje le dejó al otro lado del arroyo a la doncella. Y la señorita, ¿no? Dijo la doncella, ay, muchas gracias. El monje le dijo, le deseó un próspero viaje. Y así se despidieron. Ella por su camino y los monjes por su camino. Y mientras que iban caminando, ¿sí? El monje que había cargado se iba delante, ¿sí? Y el segundo monje iba detrás y comenzó a hablarle al monje que había cargado a la doncella. Oye, ¿cómo tú, cómo pudiste llevar a una mujer en tu espalda? Tú, que dices que estás aprendiendo cómo meditar, ¿sí? ¿Cómo es posible que tú quieras ser monje, ¿sí? Y puedes cargar a una mujer. Es seguro que tú ansiabas que ella se montara sobre tu espalda. ¿Es así o no? Seguía hablando. Este monje que iba adelante no le dijo ni una sola palabra, sino que siguió adelante. El otro reprendiendo constantemente. Y después de un largo rato, volvió otra vez a reprenderle fuertemente. ¿Qué crees que habría dicho la gente del pueblo si te hubiera visto cargando a la doncella? ¿Sí? ¿Qué van a decir? Que todos los monjes somos así. ¿No es así? Y él continuó. Y el monje siguió en silencio. Después de un largo rato, otra vez empezó a reprender. ¿Cómo fue posible? Si nuestro maestro se enterara de esto, ¿crees que te va a dejar así, en paz? ¿Mm? Tú nunca tuviste interés de aprender. Tu corazón es perverso. Solo te interesan las mujeres. Siguió reprendiendo. El monje que iba adelante, de repente se dio la vuelta. Le miró, ¿sí? Y él se asustó y le dice, ¿no? Ah, compañero, yo dejé a la doncella, después de haberla cargado, ahí, en la orilla del río. Yo la dejé ahí. Pero tú, ¿por qué no has podido dejarla en tu corazón y sigues recordándola cargando en tu corazón? No puedo creerlo. Ahí, ahí el otro monje se cayó por completo. Las breves palabras del primer monje que iba adelante, ¿no? Fueron tan certeras, ¿no? Tan ciertas. ¿Es así? Cuenta la historia y los monjes continuaron su camino sin decirse ni una sola palabra más. El problema, ¿qué quiere decir esto? Que el problema no fue el haber cargado a la doncella, sino el no poder sacarla de su mente y seguir recordando, seguir cargando en el corazón. ¿Ustedes opinan lo mismo? ¿Les parece que es así? ¿Sí? A ver, ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Ahí va la pregunta. ¿Qué han pensado hace 3 minutos? ¿Qué pensamientos tuvieron hace 3 minutos? ¿Quién me cuenta?
A ver, ¿pueden escribir? En el chat. A ver, tengo clase más tarde, ¿qué voy a almorzar? Después, ¿quién más? ¿Quién se anima? ¿Quién más? Tengo que salir con mi primita. Oh, qué gusto. ¿A dónde van a salir? Pensé si se puede comer mucho como la chica de la foto, no engordar. Sinceramente, esa chica come mucho. Dice, quería comer un postre, pero no estoy a dieta. Que si voy a comer de Burger King, quiero comer. Pensé porque mi hija está tan desarreglada, tengo muchas tareas, pensé comer mango, pensé que el monje se iba a enojar, quiero dormir, pensé que tengo que estudiar mucho para mis exámenes, pensé en mis exámenes, voy a dormir, pero quiero escuchar la charla, ¿qué hago? Jijiji, dice. Tengo un cumpleaños este fin de semana. Muchas gracias. En realidad, nosotros estamos aquí compartiendo, ¿sí? En la conferencia, pero uno tiene miles de pensamientos, muchísimos pensamientos. Y eso que de cada segundo cambia esos pensamientos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y realmente muchas gracias por compartir sus pensamientos, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ver. Quisiera mostrarles un video. ¿Qué tal? ¿Pudieron ver el video? ¿Sí? Se llama Laura Wilkinson. Ella antes de competir, ¿sí? 3 meses antes de los Juegos Olímpicos, estuvo en el hospital durante 7 semanas debido a una lesión en el hueso del pie derecho. El haber participado, ¿sí? En las Olimpiadas ya era un logro muy grande. Siempre las, digamos, las chinas eran las que competían el primero y segundo lugar. Pero, ¿qué pasó en este año 2000 en las Olimpiadas de Sydney? Y cuando ellos estaban ya, diríamos, en la tercera ronda, hasta la segunda ronda ella estaba en el quinto lugar, Laura Wilkinson. Y había una diferencia de 60 puntos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? En la tercera ronda, las chinas las que competían, empezaron a cometer errores y Laura Wilkinson fue la que obtuvo el mayor puntaje. Y entonces de repente se cambió, ¿no? El entorno. Ella tenía la posibilidad de llegar a ganar la medalla de oro. Y entonces ahí empezaron los medios a prestar atención en Laura Wilkinson. Y ustedes vieron en el video que antes de tirarse, antes de hacer el clavado, ella está susurrando, ¿no? Algo ahí parada. Está moviendo sus labios. En este video no aparece, pero hay otros videos en donde ella está escuchando continuamente. Con unos audífonos está escuchando. La prensa le preguntaron, ¿no? A ella, después de que ella llegó a ganar la medalla de oro. ¿Qué es lo que estaba escuchando?
¿Qué es lo que estaba susurrando cada momento? ¿Qué es lo que hizo que pueda ganar la medalla de oro? ¿Qué es lo que pasó? Entonces ella les contó que la palabra que estaba susurrando, que lo que ella estaba escuchando era la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ella le dijo, Dios que me dio el poder, mediante el poder que Cristo me dio, yo pude ganar. Y luego de esta Olimpiada en Sydney, ella participó en la Olimpiada en la siguiente Olimpiada y pudo ganar también la medalla de oro. Y después de 36 años, Estados Unidos, mediante Laura Atkinson, llevó la medalla de oro. Los pensamientos, como habíamos dicho, pueden desaparecer, pueden extinguirse en un instante o mantenerse por mucho tiempo en un solo lugar, pero los que subsisten en el corazón son las que crecen y se manifiestan en la vida y en la toma de decisiones, dependiendo de los pensamientos. Espero que en todos ustedes puedan implantarse, puedan crecer, puedan cubrir todo su corazón esta palabra de Dios para que ustedes puedan hacer todo en Cristo que nos fortalece. Espero que ustedes puedan guardar los pensamientos, ¿sí? Pensando en el resultado, porque al final ese pensamiento que ustedes van a aceptar va a crecer y va a manifestarse en acción. Mejores líderes del mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se olviden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Muchas gracias por la atención de ustedes y vamos a seguir con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Lee, por esa conferencia. También hoy vamos a tener otra interesante invitada especial, ¿verdad? Quien estará disertando. Ella es Daisy Jiménez, periodista, conductora de TV y radio, influencer en redes sociales, ex conductora del programa Mañana Plus en Red Guaraní y Las Mañaneras en América TV, actual conductora del programa NPI, Noticias Paraguay, en el turno tarde de 3 a 5 de la tarde, la pueden estar viendo. Ella nos estará presentando el tema Superando obstáculos en el medio mediático, ¿verdad? Universo mediático. Adelante, por favor, conductora Daisy Jiménez. Sí, en un momento la estaremos teniendo. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí. Estaba inhabilitado. ¿Cómo están todos? Buen sábado. Me encanta estar aquí compartiendo con ustedes, con todo el equipo de la Asociación Internacional de Jóvenes, a todos los que están conectados. Y qué placer escucharte siempre, Esther. La verdad que con esas palabras claves, precisas, de pensamiento positivo. Y vos sabés que me quedo siempre con eso, porque la verdad que me considero una persona también así, positiva, optimista, con pensamientos claros. A veces convengamos que, y conste que con esta pandemia
de repente nos quería llevar para otro lado, pero cuando realmente tenemos claro el pensamiento, yo creo que eso predomina. Y me quedo también con tu frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que qué mejor que estar fortalecidos en este tiempo de pandemia, que ninguna luz nos apague, que tengamos luz propia, que es lo más importante. Y bueno, un placer de compartir con ustedes, jóvenes, adultos que están ahí conectados. Y a mí me encanta la Asociación Internacional de Jóvenes, IYF. Los conocí también por medio de mi programa de televisión a través de Mañana Plus, que en su momento me tocó conducir un magazine muy divertido, o sea, con muchos temas interesantes. A través de este programa conocí gente maravillosa, labores maravillosas, y ese es justamente uno de los puntos del por qué elijo esta carrera en los medios de comunicación. Me gusta mucho transmitir esa positividad por sobre todo, y es lo que estoy haciendo en Turno Tarde actualmente, hablando de las noticias positivas, de interés general, tratando de llevar eso a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, desde el lado de la información. Así que les quiero contar breve de lo que hoy me toca realizar en los medios, como dice la palabra. Yo creo que todos los días estamos superando obstáculos, y qué mejor que realmente este tiempo de la pandemia que nos puso a prueba a todos. Y es así como me siento. Tuve también mis momentos entre marzo, abril, mayo, que uno siempre tiene proyectos, proyecciones, objetivos. Yo soy mucho de, a veces parezco como una cajita muy cuadrada, pero bien, o sea, disfruto de eso porque tengo esos objetivos claros. Pero cuando hay algo así como una pandemia, la verdad que te bloquea. Me bloqueé en su momento, es cierto, tenía ganas, pero no era la Daisy con potencia, la Daisy Power, como como suelo calificar. Pero sí, traté de que ese obstáculo no me superara, porque a veces se siente un poquito cuando querés hacer una cosa y después como que te sentís bloqueadas, porque las puertas de por sí, no solo de Paraguay, estaban cerradas, sino también a nivel internacional. Bueno, me encanta mucho disfrutar de las noticias. Actualmente, como les decía, estoy trabajando en NPI. Arranqué en octubre, tuve un año, si bien así como les decía, tuvimos un año raro, difícil, pero a partir de octubre como que cambia todo eso. Estoy bastante activa en Turno Tarde, de lunes a viernes conduciendo de 3 a 5 con mis compañeros, noticias positivas, como bien les decía. Me gusta mucho más a esta altura de mi vida profesional hacer un magazine de las noticias, porque venía justamente de conducir un noticiero que también tiene su clave, pero hoy día elijo el entretenimiento. De hecho, arranqué en las redes sociales hace poco, hace un mes, arranqué con La Noche con Daisy, que es también todo un desafío, y ustedes saben que los obstáculos que siempre se presentan a través de las redes sociales, porque no es fácil transmitir y llegar en las redes sociales, porque te pueden querer o te pueden matar, como se dice vulgarmente. Pero sí, no quería hacer en esta pandemia. Sé que los live tuvieron muchos éxitos para muchos, pero sinceramente me enfoqué en algo que quería transmitir. Me gusta mucho trabajar desde el lado de la diversión, del entretenimiento, y eso quería para mi público. Entonces llegó La Noche con Daisy, que arranca con un famoso. Esta noche yo les invito, a las 9 de la noche voy a estar con Gisela Casetay. Ella también es una conocida conductora muy divertida. Está conduciendo actualmente La Mañana de Cada Día. Entonces tengo como unos 45, 50 minutos de entrevista, pero una entrevista diferente también. Ahí también traté de romper la monotonía, porque esa justamente era uno de los obstáculos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Para que la gente no me cambie, porque como las redes son muy dinámicas, la gente te cambia de una, te elige o te cambia.
Entonces, hago a través de unos hashtags, ella va a tener unos hashtags y esos hashtags se desprenden unas frases y desde esas frases empieza a interactuar el famoso en este caso. Y después de los 50 minutos empiezo a jugar. Y eso sí que ese sí fue uno de mis propósitos claves, porque ¿qué es lo que nos pasó en esta pandemia? Que nos quisimos apagar, entonces qué mejor que darle diversión a la gente desde su casa. Este es mi rincón, yo desde aquí hago todo con mis luces, me acompañan también mis hermanas que siempre están conmigo creando en todo momento. Y hago un juego súper divertido que como les dije, ahí también está la clave, en saber qué le gusta a la gente, cómo le gusta a la gente, y no hace falta caer en lo chabacano, en la grosería. Bueno, primero porque ese realmente nunca fue mi estilo de comunicar y de transmitir buena onda. Pero yo sé que muchos buscan eso justamente para tener más adeptos. Pero todo lo contrario, gracias a Dios tengo empresas que me están apoyando, que están viendo la originalidad por sobre todo y se están sumando. Así que para mí eso fue principalmente superar este obstáculo de esta pandemia que podríamos decirles y buscar un no sé qué, un diferenciador que me hiciera feliz a mí conduciendo y transmitiendo, porque si yo sé que a mí me ven así la gente, eso también atrae, porque ustedes, así como decía justamente Esther, hay que atraer eso, los pensamientos positivos, pensar siempre en lo mejor y no apagarse. Así que eso es lo que a mí me mantiene hoy activa, así como bien decíamos también, es un universo muy mediático. Paraguay, si bien no tiene esa farándula tan chispeante, tenemos lo nuestro, tenemos que saber buscar ese respeto hacia la objetividad siempre, ¿verdad? Aunque muchos quieren causar polémica, pero qué mejor que también desde el lado del respeto. Es uno de mis códigos como periodista, como conductora de televisión, como influencer actualmente. Así que en eso estoy y me encantaría escucharles si tienen alguna consulta y así vamos interactuando para que se haga bien dinámico. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría? Así vamos interactuando de lo que vamos haciendo actualmente. Y me van preguntando. Disculpe, ¿cuál es su sueño? ¿Cómo fue su sueño? ¿Me escucha, verdad? Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo empezó ese sueño de ser periodista, locutora, sus inicios? Ese primer sueño que le surgió. Ok, bueno, les cuento que la carrera de mi papá a mí me ayudó mucho, fue una influencia muy importante en mi vida, la carrera que eligió mi padre. Él trabajó 47 años, hoy día ya está jubilado, de Canal 9, que fue el primer canal de televisión en nuestro país. Así que yo recuerdo perfectamente que cuando tenía 5 años, 6 años, él nos llevaba mucho al canal. Nos llevaba, les digo, porque nosotras somos 4 hermanas. Y a todas, menos a una, la mayor que no está tan vinculada a los medios, pero después todas tienen ese toque artístico que les gusta mucho. Y yo creo que eso hizo que se potenciara mis gustos. Me acuerdo que nos codeamos con todos los conductores de televisión. Él era sonidista en Canal 9, también hizo un poco de cámaras, pero él se encargaba de que todo el sonido de todos los músicos, de todos los conductores de televisión esté impecable. Y yo veía mucho su responsabilidad también. Mi papá, así como yo les decía, a veces parezco como un relojito, pero me ayuda mucho eso en ser ordenada en mis cosas. Así que nada, terminé el colegio y ya en el colegio hacía también muchas cosas como conductora. Viste que siempre cuando estás en el colegio te
te hacen cantar, bailar, actuar, animar. Todo eso yo hacía en el colegio. Entonces, cuando terminé, prácticamente ya sabía lo que quería y cómo quería. Así que de una me anoté en la universidad siguiendo la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ahí elegí periodismo y dentro del periodismo elegí lo que hoy día estoy haciendo, televisión y radio, que ya estoy extrañando porque mucho tiempo estuve en Radio Latina, 10 años, y ahora otra vez hice una buena pausa y vamos a ver si este 2021 vuelvo con todo. Así que ahí estuvo muy presente mi papá, Roque Jiménez. Creo que Pablo Vera alzó la mano. Ahí está. Sí, sí. Buenas ¿Qué tardes, tal, Daisy. Pablo? Primeramente agradecerte por la charla y por siempre tenernos en cuenta para tus programas, ¿sí? Ya tuve el honor de compartir contigo también muchas veces. Sí, Entonces, te recuerdo. sí. Entonces yo te quería hacer una pregunta. Como vos siempre estuviste en el periodismo es como, vamos a decirle, como una carrera, ¿sí? Y un poco más, de cierto modo, protegido. Pero en el momento que vos decidiste arrancar en las redes sociales, ¿cómo fue que vos te decidiste, bueno, voy a arrancar ahora? Porque, como sabemos, en las redes sociales como hay mucha negatividad también. ¿Y cómo vos de repente superaste ese miedo o superaste de repente la mala onda, por así decirlo, que podrías haber tenido al producir algún tipo de contenido? Bueno, por un lado es como que una cosa me fue llevando a la otra, porque el lenguaje virtual es como mostrar más esto, o sea, mi casa, cómo soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, porque en un programa de televisión no haces eso. Por lo general te vas, conducís, hablas del tema que tenés que hablar, termina y a otra cosa. Entonces, como también realmente siempre lo vi más por un lado como un trabajo, porque cuando vos ves un trabajo en las redes, les cuento que puede ser un buen ingreso. Eso también es importante, más allá de mostrar las cosas que tenemos que mostrar, ¿verdad? Porque yo sí lo veo, yo de hecho trabajé con una CM, contraté una CM, una community manager, porque detrás de cada marca había que armar un acting, había que armar algo real que estuviera ligada a mi vida. Entonces, miedo no, porque siempre de alguna manera es como que también fui muy respetuosa con mi público. Y a veces yo digo, capaz que, no sé, a veces falta como esos escándalos para que uno pueda tener más seguidores, pero les juro, chicos, que prefiero ir con calma, prefiero hacer bien las cosas, como siento ahora con La Noche con Daisy, que está como, viste, cuando vos sentís que un proyecto está pegando, se está ahí como teniendo una base, prefiero ir por ese camino a que sea todo más destapado, porque yo también puedo mostrar un poco más de lo que generalmente se muestra. Pero no, le tengo un respeto a mis padres, les muestro de cada tanto mi propia intimidad, me gusta mostrar, pero cada tanto cositas así, cositas allá. Inclusive, a ver, porque soy muy celosa de eso. Acuérdense que nunca sabemos quiénes están detrás de esta pantalla virtual, ¿verdad? Y en la viña del Señor, como siempre decimos, hay todo tipo de gente. Entonces, hasta ahora al menos vamos bien. Pero sí disfruto, por un lado, haciendo las cosas que muestro en redes, y segundo, sí lo califico mucho como un trabajo, porque si es así nomás por pasatiempo, no sé si hubiese estado tan bien. Así que por ahí lo miro más, Pablo. Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo. Muchas gracias, Daisy. Súper. Buenas. Hola Daisy. Hola, ¿cómo Hola a estás? todos. ¿Cómo están? Yamila, Sí, un Yamila, gusto. Daisy. En los días difíciles que todos tenemos, qué haces para animarte? ¿Tenés frases? ¿Qué recursos usas para poder levantarte y seguir con todas las fuerzas? Prefiero estar en silencio, encerrada, poner alguna canción
A mí me gustan mucho las canciones de meditación, ¿sí? Para bajar un poquito. O las músicas, no sé, las que me animen. A mí cantar mucho me desahoga, me gusta, ¿viste? Esos videoclips que ves. Yo soy muy romántica, así que capaz que eso también siempre me ayuda a bajar un poco esos momentos donde sí necesito como encontrarme conmigo misma. También otra forma que me gusta, pero siempre en silencio, siempre acá en mi dormitorio prefiero no, como todo el tiempo estoy con gente de aquí para allá craneando, viendo, a veces también como que necesito bajar esos cambios y sí tener esos momentos de oración. También me gusta eso. eh, Hablar, viste que cuando vas hablando con esta persona todopoderoso, es como que eso me gusta, es como que me envuelvo a encontrar conmigo misma. Así que elijo un momento de soledad en silencio y haciendo lo que más me guste, pero una vez más les digo, en silencio. Muchas gracias, Así me Daisy. encuentro, Yamila. Muchísimas gracias. Súper. Sí, acá Joana también dejó un mensaje. Sí, Dice, Joana. sí, un mensaje para los jóvenes que quizás por la timidez no se animan a incursionar en los medios de comunicación o a cualquier otro sueño. Bueno, si hay timidez en esta carrera, al menos se apuntan a la televisión y a la radio, yo creo que se equivocaron de carrera, por ahí, porque esto es mucho, primero lo que es mucha exposición, y para los que son tímidos, no sé si, porque todo el tiempo tenés que estar, todo el tiempo tenés que aparecer. Y aparte el relacionamiento, no saben, chicos, realmente yo a través de mi carrera, desde que empecé, el relacionamiento tan lindo que hice con tanta gente, con usted, este es el ejemplo, con la Asociación Internacional de Jóvenes, ya sé cuánto que les conozco a ustedes, 3 años, 4 años, y seguimos conectando. Entonces, el socializar y una persona tímida, pero ¿saben dónde lo ubico a una persona tímida dentro de mi carrera? Escribiendo. Que a mí me gusta, pero de momento no me encanta, no me veo todavía como encerrada, escribiendo, pero es una de las ramas del periodismo que puede ser para escribir para un diario, escribir para un portal. Ahí le podría ver a una persona tímida que les guste esa carrera. Y pensando desde el otro lado, también, qué sé yo, la timidez está bueno, pero para ciertas cosas. Yo, por ejemplo, soy capaz que tenga una timidez sutil desde el lado más de la intimidad, ¿verdad? Pero desde el lado de la profesión, sí, bastante extrovertida, les diría. Entonces, para los que son tímidos y no quieren ser tan tímidos, capaz unas clases de teatro, por ejemplo, puede venir perfecto, que te ayuda muchísimo, tenés diferentes, visualizaciones que te hace como despertar a ver, ¿cómo podemos llamarlo? Si sos tan introvertido, tímido, capaz que tengas ese yo que es tirar para afuera, ¿verdad? Que está ahí dormidito y que una clase de teatro puede servir. Una clase de, un poquito, no es locución, pero locución es para el tema de la voz. No me está viniendo oratoria, que puede ser también, porque algunas personas que son tímidas, porque ya me encontré con compañeros que son tímidos, pero después empezamos a hacer las clases y es como que se despiertan. Una clase oratoria también puede venir bien, entonces les digo que suma todo para que de alguna manera puedan quitar esa timidez que llevan dentro, ¿verdad? Así que ahí va mi consejo. Hola Daisy, mucho gusto. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo Vos estás? mencionaste que vos tenés objetivos claros, ¿verdad? Y que a veces parece que estás en una caja, ¿verdad? Pero que eso también te ayuda.
si podrías compartir con nosotros, ¿verdad? Conmigo, algunas estrategias o formas en que vos haces que tus objetivos sean claros, como para que tengas una estructura y que vos puedas seguir. Si eso podrías comentar un poco. Ok. Bueno, les voy a hablar ahora mismo con la noche con Daisy, que es lo que me está entusiasmando mucho, que empecé hace un mes, que justamente de tanto silencio y soledad con la pandemia, es como que empecé a cranear. Primero hay que, viste, así como un abanico de cosas, que sea como un libro abierto. Porque todo el mundo me decía, me acuerdo, Daisy, ¿por qué no haces un live? ¿Por qué no haces un live? ¿Por qué no haces un live? Pero no es hacer nomás un live porque sí, porque yo sé que muchos utilizan el live para tener más seguidores. Bien, pero si no me divierte mi entrevista o si no me divierte mi entrevistado, la conexión, ustedes saben, seguro, yo al menos siento mucho cuando yo me conecto con la gente, o sea, me conecto con mi entrevistado. Y se nota también cuando es tan así nomás que haces por hacer nomás. Entonces, para hoy, por ejemplo, es cranear, es sentarte y estudiarle. Bueno, yo le estudié mucho a Gisela Cassetay para esta noche, vi sus gustos, qué le gusta. Ahora es más fácil porque al tener el Instagram, de repente las personas muestran un poco más cómo es como mamá, como esposa, como conductora, como compañera de trabajo. Entonces, en base a eso, voy armando y les voy a mostrar, esperen un ratito, les voy a traer porque así... Esto, por ejemplo, esta es mi lista de preguntas. Y esto me nace, pero viste así, cuando escribís, me nace cuando ya le conozco tanto a la conductora. Pero ¿cómo le conocí? Estudiándola. Entonces, no es que vino mi productora y me trajo Daisy, le vas a entrevistar a Gisela Cassetay, toma, esto preguntarle. No, esto es un trabajo que yo misma lo hago, lo analizo, craneo, le estudio y siento que con esto vamos a pasar unos buenos minutos de buena charla. Yo quiero que ella también sienta eso, porque cuando tu invitado, Pilar, ¿verdad? Cuando tu invitado siente esa buena vibra del otro lado, no sabes cómo se relaja. Y ya me pasó así con los otros famosos de los sábados pasados. Esto entonces son mis preguntas que lo armo así estratégicamente con mi famoso. Y después tengo mi juego. El juego también, craneo, ahí me ayuda mi hermana, tengo una hermana que se llama Lady, que también es súper creativa. Entonces vemos qué le puede gustar a la gente, cómo podemos hacer que la gente de alguna manera se divierta, pero más allá de que quiera ganar un premio, porque yo sé que todos queremos ganar siempre un premio, por eso no jugamos más, pero más allá del premio, sea porque quiera pasar unos minutos de diversión, porque te juro que en serio, es de diversión y yo me mato de la risa. Pero así, es craneándole, es poniéndole mucho empeño y esa dedicación y amor, porque para mí pueden pasar horas y cuando realmente te gusta lo que haces, es como que de taquito, ¿viste? Esa cosa que no es pesado, no es denso. Y así me pasa, Pilar, cuando hago mi programa nuevo de la noche con Daisy. Así que yo creo que está un poquito ahí. Y como te digo, soy como un relojito, te digo, en el sentido de que soy muy metódica, esa es la palabra. Pero dejo también que fluya un poco más. A veces también ser muy metódica es bueno, pero no tan bueno porque ya no dejas fluir, ¿entendés? Así que en estos últimos tiempos me estoy dejando que venga lo que venga, pero de una manera linda. Así que en eso ando. No sé si te respondí. Sí, súper bien. Sí, y soy un poco flexible también, tal cual. Un gusto. Sí, hay otro mensaje de Val Vareiro. ¿Crees que el leer ayuda mucho en este medio? Ay, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Claro, porque de alguna manera tenemos que tener cultura general, aunque eso no quita que yo no es que me sé todo, pero sí facilita bastante, se nota cuando de alguna manera estás llevando un tema, sosteniendo un tema y te empapaste. Es lo que me pasa por la tarde con mi programa de televisión, como tengo a bordo tantos temas, entonces de ese tema, por más de que seas desde lo más simple hasta lo más complejo, porque hay temas más simples y hay temas más complejos, pero lo mismo siempre está bueno, no solamente quedarse con una información de ese mismo tema, sino tratar de buscar muchas aristas. Entonces, cuando hablas para el público o con el público, se nota y da gusto. A mí me gusta mucho cuando yo les miro a los conductores y me llega su información porque se nota que en serio mastica, por más de que no sea experto, ¿verdad? Porque de hecho no, como periodista no tenemos que ser expertos en todo, pero sí se nota cuando manejamos medianamente y eso llega de otra manera. Me gusta leer más así en líneas generales. No tengo un libro específico, tampoco una novela, porque siempre me dicen, ¿novelas te gustan? Ahora mismo no me gustan las novelas, o sea, no tengo ninguna novela como era leída, pero sí me gusta revisar un poco de todo. Los artículos por lo general me gusta leer mucho, diferente, no tengo como una persona exclusiva. A Benjamín, sí, a Benjamín, ay, me fue el apellido, el conocido periodista. Bueno, a él, por Fernández ejemplo, Bogado. exactamente, Fernández Bogado, exacto. A él me encanta. Viste que a esta altura de su vida él está escribiendo mucho, mucho, mucho. Que el día de mañana me encantaría ser así, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, sí, da gusto leerle y aparte escribe y se inspira en muchos tipos de temas. Entonces, eso me enriquece bastante. Así es actualmente con la lectura. A ver si alguien más se anima a hacer María. pregunta. Ah. ¿Está alguien por ahí? A ver, Vera Medrano. Sí, ¿cómo organizaste los contenidos para ser ordenadas en redes? Dice Paula. Al inicio, cuando empezaba, le contraté a una CM, que es una Community Manager. Entonces empezamos a cranear juntas. Como yo siempre digo, la persona que trabaja conmigo tiene un plus y modestia aparte, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho crear, eso sí, pero no soy buena, aunque con esta pandemia empecé a aprender mucho de cómo hacer videos, cómo cortar, cómo poner, cómo editar. Eso aprendí muchísimo. Pero la creatividad, por un lado, y la fusión de tener a alguien que te sepa editar, eso hizo que conectara y que por eso se viera el contenido que tengo en mis redes y que sea vistoso. ¿Y qué me pasó con esta pandemia? Yo arranqué en el 2018 a tener un perfil mucho más trabajado, porque como les dije, empecé a trabajar más profesionalmente con mis redes, porque quería también que sea un medio de inversión. Entonces empecé en el 2018 contratándole a una persona, 2019, y después con la pandemia me pasó que dije, ahora ya no tengo para pagarle a una CM, entonces yo misma empecé a hacer, porque la creatividad prácticamente la hacíamos las dos, o sea, como sé para dónde apuntar, qué quiero, cómo quiero transmitir, qué quiero que la gente sepa de mí, entonces eso estaba, pero lo que no me faltaba era la herramienta, porque yo dejaba nomás que mi CM
publicara todo, alzara, cortara, editara, y eso me faltaba. Entonces, las herramientas, me encerré, como nos encerramos mucho con la pandemia, porque yo solamente me iba al canal a hacer el programa y después ya venía a estar encerrada en mi casa. Y ese tiempo aproveché para conocer de las herramientas, cómo editar, cómo hacer que un video sea atractivo, cómo hacer que mi fotografía llegue más. Y esa estrategia fue lo que realmente me sirvió. Así que me encanta. Yo ahora mismo casi en un 98%, todo lo que ustedes ven en mis redes, lo hago yo. Los escritos, las ediciones, y a veces contrato un ACM para hacer las fotos. Viste que hay veces que ya no te podés quitar todo vos sola. Entonces, ahí sí contrato. Pero ya me manejo perfectamente sola y eso me gusta mucho. Así que tienen que probar nomás. Todo está en YouTube, gente. Ya no hay nada oculto acá. Mirar, mirar y después tenés que practicar. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Carmen Ortega pregunta, Besote. ¿cómo manejas tu trabajo y tu vida personal? ¿Cómo combino? Bueno, como no soy mamá todavía, entonces, porque yo digo que cuando sea mamá sí voy a ser full mamá, porque ahora como estoy soltera, no estoy tampoco en pareja, entonces casi en un 90% es todo trabajo. Todo es así, todo el tiempo estoy creando, todo el tiempo estoy pensando. Yo les cuento también que todos los proyectos que yo hago para la televisión y para las redes, yo me encargo de la parte ejecutiva comercial. ¿Qué significa eso? O sea, yo misma soy la vendedora de mis proyectos. Entonces, no saben, gente, no es fácil vender, ustedes saben. O sea, el que está metida en la venta me va a saber entender. Pero tengo una paciencia que no sé de dónde quito y yo creo que esa es una de las fortalezas que tengo que gracias a Dios me dio, ¿verdad? Porque acá hay mucha informalidad todavía en ese sentido. O sea, la gente no te sabe decir, sí, Daisy, me gusta tu trabajo, quiero trabajar contigo. No, Daisy, de momento no, va a ser otro tiempo. Siempre te tienen así. Entonces estamos como dando vueltas y vueltas y eso me cansa mucho. Sinceramente, me cansa que no tengamos esa prolijidad por parte de las empresas a que sean directos. Porque si me voy a tocar la puerta en una empresa y me dicen ya que no de una, entonces ya me voy en el mismo rubro, pero a otro lugar. Esa entonces es una practicidad. Bueno, entonces la venta por un lado, como estoy con eso, entonces todo el tiempo. Pero sí, trato de que a ver un poquito hasta a la mañana, ahora me dedico a mí. ¿Qué significa a mí? Me mimo, me cuido, pero en base a eso voy ligando el tema de las redes, porque a la gente le gusta mostrar lo que uno hace. Entonces, si cocino algo, la vez pasada, por ejemplo, cociné un pavo, imagínense, nunca en mi vida cociné algo pero eso fue un poco comercial, pero vos sabés que fue desafiante, por eso, superando obstáculos. Yo superé obstáculos cocinando un pavo y gente, no se me quemó, así que pasé la... ya me puedo casar, como se dice. Entonces, mi vida de la mañana es más así, más todo yo en la cocina, un poco de belleza, hago un poco me encanta hacer gimnasia. Tengo 38 años y una de las cosas que aprendí con mi trabajo también es a tener una vida más saludable. Desde los 30 es como que tengo este chip de comer mejor. Y comer mejor no significa no darse los gustos. Podemos darnos los gustos, pero cuando sabemos que nos pasamos, entonces al día siguiente o una hora después, tratar de equilibrar. Hago mucha gimnasia, después eso durante la mañana. A partir del mediodía en adelante ya me dedico al canal, produzco mis propios temas, que los que voy a tocar en turno tarde. Yo misma veo qué está pasando en el mundo, qué pasa en Paraguay, qué noticias positivas puedo analizar. Y de 3 a 5 estoy ahí. Y después ahí sí, si puedo, ya me desconecto. Porque si no, todo el tiempo voy a estar haciendo cosas.
Me gusta mucho compartir con mis sobrinos. Les amo a mi sobrino. Tengo 2 sobrinos adolescentes de 18 y de 13 y después tengo una escalerita de 4, de 5, de 6 y de 7. Y cuando me doy un escape a San José de los Arroyos, que si siguieron mis redes van a ver un lugar paradisiaco. Amo el interior del país, de nuestro país. De hecho, cuando trabajé como directora del FONDEC, que en su momento también hice gestión cultural en mi vida, recorrí los 17 departamentos del país, para que vean que soy bastante, que no me quedo quieta. Pero me voy, el domingo, por ejemplo, estuve en San José y no saben, gente, disfruté. Hay un arroyo. Mis padres decidieron por la pandemia quedarse ahí. Ellos tienen sus vaquitas, tienen sus gallinitas, y me fui con mi sobrino que tiene 5 años y él es mi coequiper, él es mi ahijado y disfruto mucho. Así que eso es lo que, viste, pero en un 90% está en lo laboral, pero después el otro es todo personal, pero cuando estoy con ellos disfruto un montón. Así que soy bastante familiar en ese sentido, gente. Y como última pregunta, Sí. Victoria dice, ¿en algún momento pensaste en dejar lo que estás haciendo o dudabas un poco? Ay, no, ni por si acaso. Aunque este año me picó el bichito de ir a vivir a Buenos Aires, porque tengo una hermana que es actriz y vive allá hace 13 años. Quería como sentir unos aires diferentes. Realmente más por eso que, pero no dejar, porque también quería ir a ver si, como estaba trabajando en América, en un canal de televisión de acá, que también les tocó estar a ustedes ahí conmigo, quería ir a probar allá qué tal, porque siempre está bueno también, viste, acá yo estoy súper acostumbrada, les conozco a la gente siento que también conoce bastante de mi trabajo, pero a veces superar eso, por ejemplo, hubiese sido superando obstáculos, salir afuera y encontrarme con otra realidad. Aunque mi hermana me dice, Daisy, vos acá ya vas a venir y prácticamente ya vas a tener servido una buena parte, porque gracias a Dios mi hermana, ella sí se fue a los 20 años. Imagínense, ahora tiene 35. Sí, 35 y no saben por todo lo que tuvo que pasar y ya tiene su familia armada en Argentina, una carrera armada en Argentina. Sin embargo, yo hice acá mi carrera y por eso me picaba así el bichito de ir este año. Pero ahora estoy tan feliz con todo lo que me está pasando en el canal de televisión, en las redes sociales, entonces me voy a quedar evidentemente a continuar con esto, pero disfruto mucho. Yo la verdad que no me aburro ni un segundo y si ya me estoy aburriendo, trato de buscar, darle la vuelta para que siempre haya ese dinamismo en mi carrera. Sinceramente es algo que yo creo que desde chiquita, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, tuve ese estímulo así bien macizo. Por eso es que no tengo duda en nada. Y espero sigamos así, ¿verdad? Disfrutando. Bueno, muchísimas gracias por esa excelente presentación que nos hizo. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso desde sus hogares a la conductora Daisy Jiménez. Gracias por dedicarnos su tiempo, su experiencia, dificultades y desafíos también, que realmente nos edifican, ¿verdad? Escuchar. Le agradecemos y esperamos poder compartir más actividades con usted. Me Realmente. encantaría. Gracias a toda la Asociación Internacional de Jóvenes, que tengan un bendecido año, que arranquen con fuerza, y me quedo otra vez con la frase de Esther que me encantó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque realmente eso hace que cuando estemos bajoneadas o cuando, de alguna manera, cuando estemos bajoneadas o cuando estemos bien, siempre tiene que estar presente Cristo, siempre tiene que estar presente Dios. Así que muchísimas gracias y esta noche les espero, ¿sí? A las 21 horas conéctense a mi Instagram, La Noche con Daisy, para disfrutar y para que tengan un pasatiempo divertido. Un besote. Ay, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por el apoyo. Estás hermosa, Esther.
Muchas gracias por la... Decime una cosa, me quedé curiosa con algo. Esther, Sí. ¿vos tenés un decorado atrás o es tu ambiente? Porque amo. No, no, no es real, tengo una pared pintado de color verde. Ay, sí. En medio de los libros, yo ahí, viste esa cosa, pero unos me preguntaron ahí, ¿qué haces en ese momento donde solamente querés encontrarte? Ahí, por ejemplo, me quedaría y estaría escuchando una canción o leyendo algo. Se ve muy lindo. Muchas gracias. Entre tantas me gustó más este. A mí también. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto si Dios quiere, porque siempre están activos también. A ver cuando comemos una rica comida coreana que a mí me fascina. Perfecto, vamos a estar invitándola y voy a esperar su receta del pavo. Ay, sí. Al menos me salió, viste, jucupá, como dice en guaraní, blandito. Sí. Pero reconozco que me salió un chiqui saladín porque había sido que el pavo ya tiene de por sí mucha sal y yo le puse un poquito de más. Reconozco, pero me salió rico ahí. Muchas gracias y muchas gracias realmente por compartir sus tips y sus experiencias con tanta sinceridad y con todo su corazón con los jóvenes. Muchas gracias y vamos a estar viendo más de seguido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen sábado. Chao, chao, chao. Gracias. Y Chao. muchas gracias. Gracias. Con otro interesante tema. Muchísimas gracias. Pensamientos correctos y perjudiciales. Así es como llegamos al final de nuestra conferencia sobre educación del corazón. Vamos a seguir teniendo esta serie de conferencias, ¿sí? Todos los sábados con personas renombradas en el área de la educación, deporte, arte, medios de comunicación. Entonces, les pido que ustedes puedan seguir invitando, ¿verdad?, a otras personas, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, para que puedan acompañarnos también. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.